Se sabe que antes de la llegada del hombre, el planeta Tierra era dominado en su totalidad por criaturas gigantes conocidas como titanes. Algunos eran los protectores naturales de su propio territorio, y los cuales llegaron a convivir con otras especies. En cambio, otros titanes eran verdaderos monstruos a los cuales había que temerles y los que únicamente buscaban sembrar el caos. Sin embargo, había una especie en particular que se encargaba de mantener el orden natural de la Tierra, y eliminar a toda amenaza que pusiera en peligro este balance. Los conocidos como Titanus Goliath eran los defensores del ecosistema natural del planeta, enfrentando varias amenazas con el pasar de los años, pero con la llegada de nuevos peligros como King Ghidorah o los Mutos, llevó a esta especie al borde de la extinción, algunos muriendo a manos de otros titanes, y pocos más a causa de un meteorito que impactó contra la Tierra. Siendo pocos titanes los que lograron sobrevivir, refugiándose en las profundidades de la Tierra, y alimentándose de la radiación presente en los confines del planeta. Pero con la detonación de la bomba nuclear de Hiroshima, haría que uno de estos antiguos seres, que únicamente buscaban sembrar el caos y la destrucción a su paso, despertara. El titán de nombre Shinomura atacaría varias ciudades y depósitos de desechos nucleares, hasta que fuera detenido por uno de esos antiguos guardianes, que hace mucho se encargaban de mantener el orden natural de la Tierra. Algunos años después de la aparición del Shinomura, un submarino nuclear desapareció cuando se acercó demasiado a las profundidades del océano, provocando que despertara un miembro de la especie de Titanus Goliath, que había logrado sobrevivir todo este tiempo. Este tendría varios enfrentamientos con el Shinomura en la superficie, pero el parásito volador escaparía de cada uno de ellos. Pero sería en 1954, cuando se aprobó el lanzamiento de una nueva bomba nuclear para que se encargara de acabar con ambas criaturas. Pero la onda explosiva de la bomba solo consiguió acabar con el Shinomura al hacer que su cuerpo se desintegrara por completo. En cambio, Godzilla no se vio afectado por la explosión, pero al no detectar la presencia del Shinomura, este no se vio en la necesidad de volver a aparecer, empezando un período de hibernación por 60 años. Sería en 2014, cuando Godzilla volvería a aparecer, únicamente por el despertar de los parásitos Muto, los cuales ya se estaban comunicando entre sí, para comenzar su proceso de reproducción, algo que Godzilla no iba a permitir. La batalla dio inicio. El primero en sentir la fuerza de Godzilla fue el Muto macho, el cual luego de un corto combate con el depredador alfa terminaría por escapar del lugar, pero con Godzilla yendo tras él. Godzilla todo el tiempo estuvo escuchando la señal de ecolocalización que el Muto macho se encontraba emitiendo en espera que fuese respondida por una hembra. Pero cuando la Muto hembra finalmente apareció, Godzilla aceleró el paso para llegar a la ciudad de San Francisco. En este lugar el primero en llegar fue Godzilla, pero toda la fuerza armada estadounidense ya lo estaba esperando, y al momento en el que el titán se levantó del agua, los militares abrieron fuego con todo lo que tenían. Aunque en un principio Godzilla demostró que tenía una piel resistente al armamento tradicional. Pero fue al momento en el que recibió un potente impacto en sus branquias, que hizo que este perdiera el equilibrio y partiera por la mitad al puente Golden Gate. Luego de esta corta pero dura pelea, los dos Mutos finalmente llegaron a San Francisco, aunque esa no fue ninguna sorpresa para Godzilla, quien al llegar a la costa tuvo que cruzar las caras de nuevo con el Muto macho. Luego de esto Godzilla no podría mantener el combate con el Muto macho, porque de la misma forma, como sucedió en su pelea anterior, la habilidad del Muto de volar, de nuevo le dio la ventaja, permitiéndole al macho escapar, pero esta vez Godzilla no podría continuar el combate. Al continuar avanzando por la zona, Godzilla procedió a encontrarse con la Muto hembra, la cual ya había depositado sus huevos en un nido. Al detectar que era una amenaza directa, Godzilla no lo dudó ni un segundo y se dispuso a enfrentarla. La Muto hembra igualmente se lanzó al combate, y ambas criaturas darían inicio a un desenfrenado enfrentamiento. Godzilla al principio daría una dura pelea, pero la Muto hembra no pudo seguir ese ritmo. Godzilla había demostrado que no solo en tamaño, sino también en fuerza física era superior a la Muto hembra, dominándola con relativa facilidad. Todo estaba a favor de Godzilla, y fácilmente pudo acabar con la Muto hembra, pero todo cambiaría con la llegada del macho.
y ya 2 contra 1, Godzilla se vio inevitablemente superado por los parásitos primitivos. Los mutos le dieron varios golpes certeros a Godzilla, atacándolo desde el suelo y el aire, abalanzándose contra él, o cayéndole encima. Los mutos tenían a Godzilla bajo su merced y fácilmente pudieron acabar con su vida, pero tras la súbita destrucción de su nido y la posterior muerte de sus huevos, los mutos dejaron la batalla contra Godzilla, quien aprovechando la distracción, tuvo tiempo para recuperarse y volver para atacar a la muto hembra con su denominado aliento atómico. Un ataque del cual la muto hembra no pudo recuperarse, además de quedar parcialmente herida. Godzilla pudo volver a atacar a la hembra, pero sin embargo una vez más el macho lo detendría, empezando un nuevo combate. Aunque sin la ayuda de su pareja el muto macho no podría vencer por sí solo a Godzilla, quien terminó deshaciéndose de él, al darle un certero golpe con su cola, empalándolo contra un edificio, un ataque del cual no se podría recuperar, finalmente perdiendo la vida, al ser atravesado por los escombros del edificio. Tras haber acabado con su rival, Godzilla no podría evitar que el rascacielos le cayera encima, el cual terminó por derribarlo instantáneamente. Le tomaría un buen momento recuperarse, pero cuando lo hizo se dirigió a la costa, lugar donde se encontraba la hembra, a la que primero sorprendió mordiéndola en el cuello, para después inmovilizarla, agarrarla de las mandíbulas, para luego disparar dentro de ella su potente aliento atómico. Finalmente la batalla había terminado, pero todo el daño que había recibido hizo que Godzilla no pudiera mantenerse mucho tiempo de pie, terminando por caer al suelo. Permanecería en ese estado hasta la mañana siguiente, y aunque parecía que Godzilla había muerto, este terminaría por despertarse, y instantes después procedería a levantarse para al final emitir un fuerte rugido en señal de victoria y volver a las profundidades del mar. Aquí terminaría su historia en la película de Godzilla del 2014, y a partir de este momento, todos procederían a reconocerlo como el rey de los monstruos. Los dos mutos habían muerto y el orden natural se restauró, aunque Godzilla no podría descansar mucho tiempo, pues poco después volvería a la superficie al detectar que una nueva amenaza estaba por llegar. Ya que, casi inmediatamente después, de los sucesos de San Francisco, de las profundidades de la Tierra emergería un parásito aún más grande, el denominado Muto Prime, el cual únicamente tenía un objetivo, completar la tarea que sus hijos no pudieron terminar. Este atacaría varias plantas nucleares en Guam y Francia respectivamente, pero en cada oportunidad sería detenido por Godzilla, aunque en cada pelea al verse superado ligeramente por el depredador alfa, el Muto Prime abandonaría la zona, para de esta forma evitar una inevitable derrota. Para lo que sería su enfrentamiento final, este se llevaría a cabo en Montana, empezando con Godzilla dominando el combate, pero en estos momentos el Muto Prime utilizaría un ataque nunca antes visto en la especie, al atacar a Godzilla con un rugido sónico, el cual produciría un estruendo tan agudo y fuerte que rompería las placas dorsales de Godzilla, dejándolo parcialmente herido. Con Godzilla en el suelo el Muto trató de infectarlo, pero Godzilla daría un último golpe, abalanzándose contra él, y posicionándolo en su espalda, y aprovechando en que sus placas dorsales estaban destrozadas, logró producir una gran onda de energía, la cual tuvo el suficiente poder para lanzar al Muto Prime hacia el cielo. Cuando este volvió a impactar contra el suelo, luego de recibir el poderoso ataque, Godzilla lo arremataría, aplastando brutalmente su cabeza. Terminando de esta forma, y de una vez por todas, con la amenaza de los parásitos Muto, o al menos, por ahora. Desde su primera aparición en 1954, Godzilla había demostrado ser un protector de la naturaleza, al verse obligado a enfrentar a amenazas que lo sobrepasan, todo con el aparente objetivo de proteger al planeta y a todos los seres vivos que lo habitan, encargándose de evitar que otras criaturas o parásitos no sobrepoblaran, y que otros titanes no amenazaran su estatus como el rey de los monstruos y depredador alfa.
Luego de esto, Godzilla volvería a aparecer numerosas veces en la superficie, primero emergería en las costas cercanas a una isla, en el año de 1955, y sería entonces 60 años después, en el año 2015 donde Godzilla sería visto de nuevo, esta vez siendo encontrado en el desierto de Argelia, donde únicamente lo veríamos levantarse, de las profundidades de la arena, para que acto seguido procediera a emitir un poderoso rugido. Tras esto, Godzilla procedería inmediatamente a retirarse de la zona, convirtiéndose en todo un misterio, el lugar a donde se dirigió, luego de abandonar las áridas tierras del desierto. Sería entonces, en el plano intermedio conocido como, el Axis Mundi, donde Godzilla haría de nuevo su acto de aparición, primero emergiendo desde un portal, consiguiendo entrar al mundo entre mundos. Pero casi inmediatamente después, Godzilla sería atacado por un nuevo titán llamado, Iron Dragon o Dragón de Iones, el cual primero atacó a Godzilla mordiéndolo en el cuello, para acto seguido incapacitarlo utilizando su líquido conocido como nácar, impidiendo un ataque directo del aliento atómico de Godzilla. Sin embargo, este no podría frenar un segundo ataque, y al momento de recibir un impacto directo, el Iron Dragon quedaría indefenso, y Godzilla lo arremataría arrancándole una de sus alas, y arrojándolo a un portal. Luego de esto el destino de Godzilla nuevamente sería un completo misterio, así que podemos suponer que después de haber acabado con su rival, este eventualmente pudo volver a la superficie. Siendo a comienzos del año 2019, Godzilla aún permanece desaparecido desde su última aparición, pero al momento en el que se descubrió la existencia de otras especies de titanes como Godzilla, entonces el mundo comenzó a considerar a las diferentes superespecies gigantes y en especial al depredador alfa como una gran amenaza, a la cual había que eliminar lo antes posible. Pero sería la organización científica, Monarca la encargada de resguardar, contener y investigar a los diferentes titanes que habitaban la Tierra, siendo específicamente en el caso de Godzilla, estudiado en el outpost número 54 de estas instalaciones, Castillo Castle Bravo. En ese lugar Godzilla haría acto de aparición, pero en breves instantes se retiraría de las instalaciones, abandonando la zona y partiendo rumbo a otro lugar. Resultaba extraño que un animal dejara su territorio de cacería sin un motivo aparente, al menos que otro depredador lo estuviera amenazando. Godzilla fue localizado dirigiéndose al outpost número 32 que se localizaba en la Antártida, por la presencia de un enemigo muy poderoso y antiguo, que ya muchos habían olvidado y el cual, estaba por despertar. Le tomaría un buen momento, pero cuando llegó al remoto lugar Godzilla se encontró con el rival más peligroso y poderoso con el que su especie se había enfrentado. El poderoso King Ghidorah había despertado. El combate iniciaría con el choque de ambos colosos, quienes usando todas sus fuerzas intentaban desesperadamente el acabar con su rival. En estos momentos Godzilla utilizaría una vez más su poderoso aliento atómico, pero Ghidorah esquivó el ataque, y en respuesta contraatacaría con sus rayos de gravedad, un ataque tan poderoso que fue lo bastante fuerte como para generar una fuerza de empuje, que derribaría a Godzilla al instante. Le tomó tiempo recuperarse, pero Godzilla no podría realizar un nuevo ataque porque en estos momentos, Ghidorah prefirió retirarse del lugar, para evitar sufrir más daños. Dado lo peligroso que era la presencia del rey Ghidorah para el planeta, Godzilla en ningún momento paró de seguirlo, volviendo a encontrarse con el rey del terror, en las costas cercanas a la isla de Mara en México. Godzilla primero arrastró a Ghidorah hacia el agua, para que éste no pudiera defenderse, y para que de esta forma Godzilla le pudiera arrancar una de las tres cabezas. Godzilla pudo haber terminado con la amenaza, pero en estos momentos su combate se vio interrumpido al momento de recibir el impacto del destructor de oxígeno, el cual al impactar con ambas criaturas dejó a Godzilla muy mal herido, mientras que Ghidorah salió sin ningún rasguño. En estos momentos Ghidorah voló hacia el volcán de la isla de Mara, para una vez allí regenerar la cabeza que fue arrancada por Godzilla, para acto seguido producir un poderoso rugido. Un rugido que fungiría como un llamado alfa, y el cual terminó por despertar a todos, y cada uno de los titanes que habitaban la Tierra. Brasil, Arizona, Alemania, Washington D.C. y Nueva Jersey serían algunos de los lugares que sufrirían grandes daños.
Pero en estos momentos, cuando todo parecía perdido, un último faro de esperanza se encendería, y el cual envolvió con su luz el cielo. Mothra había llegado. Mothra tenía la capacidad única de poder comunicarse con Godzilla, y esta continua señal le permitió a Mothra guiar a los humanos al sitio, donde Godzilla permanecía muy herido, y al borde de la muerte. Al llegar al desconocido lugar, donde Godzilla yacía debilitado, este antiguo y remoto templo parecía ser un sitio de sanación, donde Godzilla podía recargarse y recuperar su energía, si éste llegaba a perderla. Finalmente los humanos lograron dar con el paradero de Godzilla, quien aún seguía en reposo, pero como la amenaza del rey Ghidorah debía ser detenida a toda costa, el proceso de curación de Godzilla debía acelerarse para que sus poderes y fuerza volvieran lo antes posible. Optando por detonar un explosivo nuclear frente a Godzilla, en espera que éste se recuperara. Al regresar a la superficie, el plan parecía no haber funcionado, pero tan solo unos segundos después, el depredador alfa, el defensor y el guardián de nuestro mundo volvió con todas sus fuerzas recargadas, y disparando su aliento atómico hacia el cielo. Luego de esto Godzilla no tardaría en detectar la presencia de los humanos presentes en la zona, pero este no los destruiría, sino que dejaría que los acompañara en su camino a la ciudad de Boston, lugar donde Ghidorah recientemente había aterrizado. En esta oportunidad, nuevamente sorprendería a su rival de 3 cabezas, al disparar su aliento atómico desde lejos, y cuyo impacto logró derribar a King Ghidorah. Luego del primer ataque Godzilla procedió a chocar cara a cara con el monstruo Zero. Sin embargo, el mayor tamaño, y sus 3 cabezas, le dieron la ventaja a Ghidorah, quien logró poner a Godzilla bajo su merced, pero el depredador alfa, logró quitarse al rey del terror de encima, al dispararle una vez más su poderoso aliento atómico. En estos momentos, Mothra también llegaría a la zona de combate a apoyar a Godzilla. Primero la gran polilla se encargó de inmovilizar a Ghidorah, quien luego no podría defenderse de Godzilla, al momento que éste se abalanzó contra él. Al verse en esta situación, y estando parcialmente dominado, Ghidorah llamó al titán Rodan para que se enfrentara contra Mothra, y que la mantuviera lo suficientemente lejos, mientras él se enfrentaba contra Godzilla. Godzilla continuó el combate, pero Ghidorah absorbió la energía presente en un transformador, energía que utilizaría para liberar un poderoso ataque desde las puntas de sus alas, un ataque que dejaría muy debilitado a Godzilla, quedando a merced de Ghidorah, quien atrapó a Godzilla, envolviéndolo entre sus cuellos, para que éste no pudiera liberarse, llevándolo volando hasta la atmósfera del planeta, para acto seguido dejarlo caer una vez estando a una gran altura. Al caer y impactar contra el suelo, Godzilla no podría reponerse. En estos momentos, como sus especies siempre se habían protegido, una débil Mothra aparecería para proteger al titán alfa. Aunque Mothra estaba herida por su pelea contra Rodan, de todas formas se lanzó a pelear contra el monstruo Zero, pero ni aún con sus buenas intenciones pudo detener a Ghidorah, quien se deshizo de ella al dispararle sus poderosos rayos de gravedad. Aunque Mothra había muerto, su energía vital seguía presente, y la cual fue absorbida por Godzilla. Ghidorah se daría cuenta de esto, y en búsqueda de absorber la energía que Godzilla emitía, King Ghidorah empezó a morder a Godzilla, con el objetivo de matar al depredador alfa. Cuando Ghidorah se distrajo, Godzilla aprovechó el momento para poder levantarse, y alcanzar el estado conocido como Burning Godzilla. Un estado que no solo hacía a Godzilla más poderoso, sino que lo dotaba con la habilidad de emitir y expulsar un poderoso pulso nuclear. Ante esto Ghidorah no podría defenderse, siendo finalmente derrotado por Godzilla. Entre las ruinas de Boston, una de las cabezas del Rey del Terror saldría de los escombros, pero esta estaba siendo devorada por Godzilla, quien al final la destruiría al disparar su aliento atómico. Finalizando de una vez por todas con el reinado del terror, del Titanus, King Ghidorah.
Con la muerte del rey Ghidorah, los otros titanes igualmente llegarían a la zona de combate, pero tras presenciar la brutal escena, todos los titanes procedieron a reconocer a Godzilla como el verdadero rey de los monstruos. Aunque el problema había acabado, esto estaba lejos de terminar por completo, pues en los rincones más lejanos y remotos del planeta, una antigua rivalidad estaba creciendo, y al mismo tiempo una batalla, que decidiría el destino de la humanidad, y del planeta Tierra. En su rol de rey de los monstruos, a Godzilla aún le faltaba una tarea: encontrar un nuevo hogar. En su camino, Godzilla tendría algunos problemas. Primero se toparía con el titán, conocido como Esquila, que se encontraba en costas estadounidenses, y con el cual tuvo un desenfrenado combate, que al final terminó cuando Esquila se retiró de la zona. Al continuar su viaje, Godzilla detuvo su avance en el Amazonas, donde el titán Behemoth se estaba enfrentando al titán de nombre Amuluk. Godzilla al principio no intervendría en la pelea, pero luego detendría el ataque de Amuluk, obligándolo a abandonar el lugar. Al adentrarse en las profundidades más desconocidas del océano, Godzilla se encontraría con los titanes Murderfish, pero luego de que el rey de los monstruos acabara con su alfa, las demás criaturas optaron por retirarse lo antes posible de aquel sitio. Poco después de estos eventos, Godzilla reanudó su avance, encontrándose con un nuevo titán, conocido como Makika, en las aguas cercanas a una estación petrolífera. Godzilla liberaría al titán cefalópodo de las redes eléctricas que lo tenían inmovilizado, y una vez terminada la tarea, Godzilla nuevamente se retiraría del lugar. Godzilla llegaría a una isla, pero antes de que pudiera pisar tierra, Godzilla fue arrastrado al agua, una vez que se formó un remolino debajo de él. Godzilla se encontraba bajo el ataque del titán Tiamat, la colosal serpiente marina. Sin dudas, era fuerte, arrastrando al rey de los monstruos cada vez más profundo. Tiamat inmovilizaría a Godzilla con su cuerpo serpentino, pero cuando el depredador alfa intentó liberarse, Tiamat lanzaría su ataque de confusión, el cual dejó a Godzilla desorientado, pero este, utilizando sus otros sentidos que lo conectaban al planeta, lograría evitar un ataque por detrás. Godzilla arrastraría a Tiamat a una cueva submarina, sabiendo que este no podría conllevar una pelea fuera del agua. Godzilla inmovilizaría a Tiamat en tierra, pero la serpiente marina se liberaría, lanzando un poderoso rugido en señal de que no se rendiría. Pero Godzilla respondería con un rugido aún más fuerte, y al verse en esta situación Tiamat prefirió retirarse del lugar, para evitar una inevitable muerte. Godzilla hizo de esa cueva submarina su nuevo hogar, donde ahora podría descansar, pero como siempre la paz no duraría mucho, pues Godzilla percibiría unas extrañas señales, similares a las de King Ghidorah, alrededor del planeta, ordenándole a todos los titanes que fueran a sus respectivos sitios de descanso, por el temor de una nueva amenaza, que él se encargaría de detener, y restaurar el orden natural. Transcurriría el tiempo hasta 2024, donde en esta ocasión Godzilla percibiría una señal de titán desconocida y que sin dudas, no era para nada natural. Al seguirla, esta terminó por guiarlo a la ciudad de Pensacola, en Florida. Cuando este llegó a la costa se hizo imposible no notar su presencia. Godzilla avanzó, y atacó a la humanidad como nunca antes lo había hecho. Poco tiempo después de su brutal ataque a la ciudad de Pensacola, Godzilla no detuvo su avance, hasta finalmente llegar al mar de Tasmania, donde se encontraba todo un ejército de barcos y buques armados, así como jets militares de combate. Godzilla se enfrentaría a las fuerzas de defensa, a las que derrotaría en poco tiempo, aunque no solo se tendría que enfrentar a un simple ejército de barcos y aviones, sino que después de haber derrotado parcialmente a las fuerzas de defensa, Godzilla se encontró con un miembro de aquellos titanes, con los cuales en el pasado su especie no se llevaba para nada bien. Kong, sin dudas, era un fuerte oponente, pero ni aún usando todas sus fuerzas podría derrotar al rey de los monstruos. Ya que Godzilla no solo superaba a Kong en tamaño y en durabilidad, sino también en fuerza y en fortaleza física. Godzilla utilizaría su aliento atómico, arrastrando a Kong hacia el agua para que éste no pudiera conllevar el combate, además de ahogarlo. Sin embargo, Kong eventualmente podría liberarse, pero Godzilla no iba a dejar que el rey de la isla Calavera escapara tan fácil.
Cuando Kong volvió a la superficie, Godzilla igualmente emergería del agua para terminar la pelea, y que Kong se sometiera ante él. Pero Godzilla, al no percibir movimiento del gran primate, ni de la flota de barcos, el depredador alfa preferiría retirarse del lugar para seguir con su camino. Godzilla continuaría con su misión de restaurar el orden natural, y derrotar a la amenaza que estaba produciendo la señal antinatural. Godzilla cambiaría abruptamente de rumbo, puesto que, aquella señal, ahora se encontraba en movimiento, entonces Godzilla fue localizado dirigiéndose a la ciudad de Hong Kong. Sería en medio de la noche, Godzilla llegaría a Hong Kong, avanzando por la ciudad destruyendo todo a su paso, hasta que eventualmente detuvo su avance, procediendo a lanzar su aliento atómico hacia el suelo. El desastre comenzó, se podía sentir como el concreto y la tierra misma eran atravesados. Pero instantes después del ataque Godzilla reanudó su camino. Eventualmente Kong regresaría, y deseoso de tener una revancha, el rey de la isla Calavera se lanzó a enfrentar al rey de los monstruos. Ambos titanes alfa darían lo mejor de sí, para tratar de acabar con su rival. Aunque Godzilla utilizaría nuevamente su aliento atómico, pero Kong bloqueó el ataque con su nueva hacha de combate, deteniendo el impacto del poderoso ataque. Kong esquivaría varios golpes de Godzilla, quien una vez más lanzaría su poderoso aliento atómico para tratar de acabar con la pelea, pero Kong bloquearía el golpe, pero esta vez retuvo la energía del ataque, para redirigirla con un mayor impacto al depredador alfa. Un impacto, que fue lo bastante fuerte como para derribar a ambos titanes. Pero el rey de los monstruos no estaba derrotado, quien volvió a levantarse. Eventualmente Kong retomaría el combate, abalanzándose contra Godzilla, pero el depredador alfa se quitaría al gran primate de encima, para acto seguido azotarlo contra un edificio. Godzilla tendría a Kong bajo su merced, quien no podría liberarse, finalmente dándose por vencido, y Godzilla proclamando su victoria emitiendo un poderoso rugido. Con el rey de la isla Calavera finalmente derrotado, Godzilla podría concentrarse en su misión. Sería en la mañana siguiente donde Godzilla daría con la señal desconocida, que lo había atraído a la ciudad de Hong Kong, descubriendo que esa señal antinatural era emitida, por nada más, ni nada menos, que el titán cibernético, Mechagodzilla. Godzilla nunca antes había visto a un enemigo como Mechagodzilla, pero de todas formas se lanzó a enfrentarlo. Mechagodzilla utilizando todo su arsenal de armas dominaría al rey de los monstruos al instante. Además dándole certeros golpes a Godzilla, azotándolo contra los edificios, o rematándolo con varios impactos de sus misiles. Godzilla intentaría defenderse y retomar el combate con su aliento atómico, pero Mechagodzilla respondería con su denominado grito de protones. Mechagodzilla ya prácticamente era inmune a todos los ataques de Godzilla, haciendo que todos sus intentos por detenerlo fueran en vano. Una vez con el depredador alfa en el suelo, Mechagodzilla se dispuso a acabar con su vida, pero Kong, quien aún seguía con vida, se dispuso a apoyar al rey de los monstruos, y ambos titanes uniendo fuerzas, lucharían contra Mechagodzilla. Pero ni aún trabajando juntos Godzilla y Kong, no pudieron hacerle un daño real a Mechagodzilla. Eventualmente Mechagodzilla acorralaría a Kong, quien aún portando su hacha no podría atravesar la coraza de metal del mecha, pero Godzilla recargaría el hacha con su aliento atómico, acción que le permitiría a Kong terminar con Mechagodzilla de una vez por todas.
Con Mechagodzilla finalmente derrotado, los titanes alfa se encontrarían de nuevo, solo que esta vez no para iniciar un combate, ya que Kong soltaría su hacha, y Godzilla se dispuso a hacer lo que siempre hace, volver a las profundidades del océano, hasta que su presencia fuera requerida de nuevo, pues tanto Kong como Godzilla volverían cuando el mundo más los necesitara. Tras la destrucción de Mechagodzilla, el rey de los monstruos durante los siguientes años seguiría siendo el defensor de la Tierra, aunque durante un largo lapso de tiempo ninguna amenaza pondría en peligro al planeta. Hasta que el titán Esquila regresaría para de nuevo generar caos y destrucción. Esquila atacaría varias centrales nucleares en Pakistán, la India, Alemania, Ucrania y Polonia. Aunque en cada oportunidad, Godzilla nunca llegaba a tiempo para detenerlo, puesto que Esquila, al detectar la presencia del titán alfa siempre escapaba del lugar. Eventualmente Esquila frenaría su avance en la ciudad de Roma en Italia, donde esta vez Esquila estaba dispuesto a destruir todo, con el único objetivo de obtener más energía. Godzilla en esta oportunidad no iba a dejar que Esquila escapara, frenándolo en el momento justo, y ambos titanes se lanzarían a enfrentarse, desencadenando un brutal enfrentamiento. Godzilla primero lograría derribar a Esquila, para evitar que éste lo siguiera atacando, para acto seguido subirse en él, y terminando con su vida al lanzarle su potente aliento atómico. Godzilla hizo del Coliseo romano su nuevo hogar, pero en ese momento el guardián de la Tierra captaría un mensaje en un lenguaje desconocido y antiguo, que no solo pedía ayuda, sino que también le advertía de un gran peligro que estaba por llegar. Al abandonar Roma, Godzilla se dirigió a toda velocidad a Montagnac, en Francia, para alimentarse de la energía de una central nuclear, pero Godzilla sería atacado por las fuerzas de defensa, y tras haber destruido a varias de las aeronaves que comenzaron a atacarlo, procedió a deshacerse de todo el escuadrón, al expulsar un poderoso pulso nuclear. Al continuar avanzando por Europa, y tras haber conseguido la energía suficiente, Godzilla partió rumbo hacia la guarida del titán Tiamat, debido a que en esa zona del planeta convergían vientos solares cargados con energía electromagnética. De todas formas, al llegar al océano Ártico, Godzilla obligó a Tiamat a que saliera de su guarida, y al encontrarse Godzilla se lanzó a enfrentarla, y aunque Tiamat al principio dominaría el combate, al enrollar a Godzilla con su cuerpo serpentino, el titán alfa le daría fin a la batalla, al disparar su aliento atómico supercargado, el cual hizo añicos a Tiamat, al literalmente cortarla y desmembrenarla. Tras haber acabado con Tiamat, Godzilla entró en su guarida, con el objetivo de absorber en su totalidad la energía electromagnética que se encontraba en ese lugar, y al final, con el proceso terminado, y estando ya completamente cargado, Godzilla emergió a la superficie, para dejarnos ver su nueva y poderosa evolución. Godzilla presentaba cambios en todo su cuerpo, y en sus placas dorsales, aparte de que sus poderes también se habían incrementado exponencialmente. Godzilla continuó su camino, pero bruscamente detuvo su avance, debido a que Kong había salido de su territorio. Entonces Godzilla se dirigió al Cairo en Egipto, lugar donde Kong ya se encontraba. Godzilla avanzó, y destruyó todo a su paso, hasta finalmente chocar con Kong, empezando un descomunal combate con el Gran Simio. Kong al principio no mostraría mucha resistencia, pero debido a que la batalla se empezó a alargar demasiado, Kong golpearía a Godzilla repetidas veces en su cabeza hasta dejarlo parcialmente inmóvil. Pero Godzilla se liberaría utilizando su nuevo aliento atómico supercargado, dejando a Kong indefenso, y cuando este no pudo volver a moverse, Godzilla se dispuso a usar nuevamente su aliento atómico para acabarlo, pero en estos momentos Mothra, quien había revivido, detendría a Godzilla.
Demostrando que los titanes podían comunicarse entre sí, Mothra convencería a Godzilla de trabajar junto con Kong, para enfrentar a la gran amenaza, que yacía en la Tierra Hueca. Sería en ese lugar, donde Godzilla se encontraría frente a frente con la amenaza, que no era otra, más que el temible Scar King, y el titán conocido como Shimu, y con los cuales Godzilla y Kong lucharían, empezando la batalla final. Godzilla primero enfrentaría a los seguidores de Scar King, para luego entrar en combate con el mismo Shimu. Aunque Shimu usando sus poderes de hielo intentó derrotar a Godzilla, con la posterior ayuda de Mothra Godzilla se liberaría, pero cuando el efecto de gravedad cero de la Tierra Hueca terminó, tanto Godzilla como Shimu, así como Kong y Scar King caerían por un portal, trasladándose la batalla a Río de Janeiro, en Brasil. Scar King y Shimu serían los primeros en llegar, pero poco después Kong y Godzilla volverían, empezando nuevamente el combate. Godzilla primero derribaría a Shimu, para luego entrar en combate con Scar King, quien aunque intentó atacar a Godzilla con su látigo de hueso, Godzilla le quitaría el arma, destruyendo el látigo, y cuando el cristal de control fue destruido, Shimu se liberó del control de Scar King, procediendo a congelarlo, permitiéndole a Kong rematarlo, al azotarlo brutalmente contra el suelo. Con la muerte de Scar King, Godzilla procedió a arreglar el daño provocado por Shimu, al utilizar su supercargado aliento atómico. Con la última gran amenaza finalmente derrotada, Godzilla volvió al Coliseo Romano para descansar nuevamente después de mucho tiempo, cerrando, al menos por ahora el Monsterverse, hasta que la Tierra vuelva a necesitar la ayuda del Rey de los Monstruos. Pero ahora, que ya conocen la historia de Godzilla en el Monsterverse, quiero resumirles brevemente las habilidades que el Rey de los Monstruos ha demostrado tener a lo largo de este universo cinematográfico, y sin más, comencemos. Primero cabe destacar, el aliento atómico, un ataque que se convertiría en el sello característico de Godzilla. El aliento atómico se describe como un ataque preciso y concentrado, que ha ayudado a Godzilla, en sus múltiples combates, para matar a sus enemigos, o hacer que estos retrocedan, pero fue, en la reciente Godzilla y con el nuevo Imperio, donde el aliento atómico alcanza su mayor poder, al representarse este rayo con un color rosa, o magenta, pero este ataque no disminuye su poder, sino que aumenta su fuerza y temperatura considerablemente. Pero aparte del aliento atómico, hay otras habilidades que han ayudado a Godzilla en situaciones críticas, entre las que se encuentra el denominado estado Burning, una habilidad que aumenta la temperatura corporal de Godzilla, haciéndolo inmune a ataques de energía. En cambio este los absorbe, para luego expulsar un pulso nuclear, el cual desintegra todo lo que se encuentra en su rango de expulsión, aun si sea roca sólida, pero en Godzilla X Kong, un estado similar al Burning, aparecería una habilidad que Godzilla podía alcanzar, al absorber grandes cantidades de energía nuclear, aparte de que el ataque se representaría con un color azul, en lugar de un color anaranjado. Pero más allá de las habilidades, Godzilla ha demostrado ser una criatura muy inteligente, y con un sofisticado cerebro, ya que Godzilla siempre estuvo al tanto de todo lo que pasaba a su alrededor, poder diferenciar entre el bien y el mal, aparte de darse cuenta que ataques eran más efectivos contra determinados objetivos, y hacer todo lo posible por proteger al planeta, llegando a formar alianzas con otros titanes, para detener a una potencial amenaza. Pero bueno, con esto damos por finalizado este video. Sinceramente quise primero hablar de Godzilla, porque siempre fue mi personaje de ciencia ficción favorito, pero, concretamente elegí a la versión de Legendary porque es la versión del Rey de los Monstruos que más me gusta. Si llegaste a este punto lo agradezco, y si el contenido fue de tu agrado, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. They wanna break me and wash away my colors. Wash away my colors.